porque yo fui víctima de abuso sexual en mi infancia. Entonces eso siempre vamos a decir que tenía esa arenita por dentro de decir, yo quiero que las familias sepan de qué se deben cuidar. Muchos papás que no han tenido esa costumbre, esa educación sexual, se sienten incómodos cuando se habla de sexualidad. Inmediatamente tú dices educación sexual, te dicen, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar? Esos son temas de adultos. Sí, y mira que te voy a hablar de la forma que es la forma más segura, que yo siempre le digo a los padres, enseñen a sus hijos, denle información a sus hijos, información objetiva y verdadera, porque los únicos que se van a proteger siempre, siempre, 24 horas, son ellos mismos. Y los papás dicen, no, porque es responsabilidad de la mamá y del papá cuidarlos y protegerlos de las manos peligrosas. Pero miren, realmente esas cifras están ahí y son una realidad porque la mayoría de esos niños, vamos a decir un 90 y tanto por ciento, que no tengo el tanto, ¿verdad? Claro, pero un 90 y tanto por ciento de niños y de adolescentes que son abusados por personas cercanas a ellos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué es madre ser madre? No había tenido la oportunidad de desearles un feliz año nuevo. Deseo realmente que este nuevo año, este nuevo 2024 esté cargado de muchas bendiciones, de propósitos, de sueños que se cumplan. Quiero también agradecerles y felicitarlos por estar en este espacio dispuestos a aprender, a resolver dudas de la mano de profesionales, de expertos en las diferentes etapas de la maternidad y de los niños. En este nuevo año, en este espacio, seguiremos con invitados especiales, maravillosos, que nos harán pasar unos momentos cargados de risas, de anécdotas, de experiencias, de herramientas que necesitamos para sentirnos acompañadas en toda la maternidad. Yo soy Mafe Rodríguez, soy mamá de 2 niñas y de verdad que para mí es un gusto poder empezar este nuevo año con una invitada. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la educación sexual de la infancia y ella es una profesional a la cual admiro mucho, a la que sigo y de ella he aprendido más de lo que se imaginan. Ella es Joanny Quiroz, ella es mamá, es psicóloga infantil, trabaja educando a familias sobre educación sexual y crianza positiva y es la creadora de Familia Inclusiva. Mi querida Joanny, ¿cómo estás? Bienvenida y feliz año. Hola, hola, para mí es un placer verdadero estar aquí. Gracias por la invitación y digo hola Colombia y hola mundo porque nosotros por esta vía conectamos con todo el mundo, con todo quien quiere escucharnos y esta es la maravilla de poder educar por esta vía, en verdad. Sí, así es, soy psicóloga infanto-juvenil, trabajo mucho lo que es la educación sexual con los padres y la crianza positiva o crianza respetuosa, que también se le puede llamar así. Tengo 3 hijos, los cuales están en diferentes etapas de desarrollo. Tengo casi 2 adolescentes, porque hay uno que tiene 12 y ya está entrando en esa etapa. Y también tengo uno de 14 y una niña de 6. Eso me hace que, además del conocimiento, lógicamente, científico, y toda mi formación, pues también tengo una cosa que es importante y es la experiencia. El poder tener en mi casa las vivencias, el poder tener esos momentos de encuentro, de conversaciones, me hace también ser una mejor profesional. Eso sí lo he notado, que el ser mamá nos hace mejores profesionales en el área del infanto juvenil porque tenemos ahí también nosotros un poquito y no siempre hablamos todo por lo científico, por la formación, sino que también vivimos momentos, tenemos experiencias que queremos compartir, porque o bien o mal podemos irnos encaminando en cómo debemos nosotros conversar, en cómo debemos introducir los temas. Así que para mí genial poder ayudarles hoy. Me encanta de verdad y por eso pues estabas ahí dentro de mi radar y dentro de mi lupa esperando el momento en que pudiera tenerte acá para compartir, como tú dices, desde tu experiencia como mamá y por eso dije, eres mamá, pero eres también profesional con una trayectoria maravillosa y si bien hablamos como a grandes rasgos de lo que haces actualmente,
y de lo que a lo que te dedicas, ¿puedes por favor contarnos un poco más de ti? ¿Cómo llegas realmente a formarte en temas de prevención de abuso sexual infantil, de crianza positiva y cómo logras también decir, bueno, quiero educar a las familias en estos temas tan importantes hoy en día? Bueno, eso es muy interesante y realmente es una pregunta que nadie me había hecho, para que sepas. Yo llego a lo que es la educación en crianza positiva en primer lugar, porque yo tenía la demanda. Cuando yo tuve mi primer hijo, hace 14 años, yo tenía la demanda y me gustaba mucho leer. Yo investigaba junto con mi esposo sobre los temas que probablemente íbamos a necesitar saber, pero no era lo mismo. El tener la experiencia de la mamá, de la suegra, de la abuela, ¿verdad? Que te dice, esto se hace así, o no, o se cría de esta forma, o se corrige de esta forma, no es lo mismo, porque estamos hablando de personas que vienen con su experiencia de vida, que no necesariamente nos van a ayudar en nuestra experiencia de crianza, porque los tiempos han cambiado mucho. Y de hecho, lo mejor que ha pasado es que cambien las cosas, porque hemos mejorado bastante. De ahí nace mi inquietud por el asunto de la crianza respetuosa y positiva, porque desde un inicio mi esposo y yo estábamos muy de acuerdo en lo que queríamos con nuestros hijos. Y entonces empezó la búsqueda, obviamente estaba estudiando psicología y empezó la búsqueda en el tema. Me formé en la Sociedad de Disciplina Positiva de España. Ahí comenzó todo, ahí comenzó vamos a decir que no mi interés, porque ya había empezado antes, sino empecé a profundizar, a leerme libros, a escuchar podcasts, a buscar estudios de profesionales y todo eso, y ahí empecé entonces a trabajar con las familias. Luego de esto, ya lo de la inquietud de la educación sexual venía de mucho tiempo atrás, porque yo fui víctima de abuso sexual en mi infancia. Entonces, eso siempre vamos a decir que tenía esa arenita por dentro de decir, yo quiero que las familias sepan de qué se deben cuidar, yo quiero, pero no sabía cómo comenzar a hacerlo. Entonces vinieron las formaciones donde venía lo que era la educación sexual, la prevención de abuso, y por ahí empezó todo en cuanto a lo que es la educación sexual. Me gustó tanto poder no intervenir a la persona que ha sido abusada, sino prevenir que las personas sean abusadas. Me gustó mucho más porque yo quiero que nadie sufra lo que yo pasé o que muchas personas, niños sobre todo, no tengan que pasar por un momento tan desagradable si pudiera evitarse, ¿verdad? Entonces, nada, ahí empieza todo. Claro, y de verdad qué valioso, y como tú dices, tal vez nadie te había hecho esa pregunta, pero qué valioso que hayas podido responder y decirnos de qué manera empezaste todo y además con esa emoción también de decir, quiero poner mi grano de abundancia de arroz, de enseñanza a los padres para prevenir. Y es que muchas veces no es solamente tratar ya o siento yo que es mucho más complejo tratar a la persona afectada y esto es a nivel general, digamos también en la alimentación, entonces ya cuando hay enfermedades, sino que poder desde antes poder realmente informar, poder tener todas esas herramientas, ¿cierto? Entonces, de verdad, muy valioso, mi querida Giovanni, que lo hayas decidido. Y también es que de verdad las invito y ahorita más adelante igual vamos a dar tus redes sociales y aquí abajo en la descripción van a estar, pero de verdad las invito a que consuman tu contenido porque yo quedé impactada, realmente es una información que podemos digerir como padres. Realmente me encanta tu espacio. Así que de verdad también pues felicidades por eso. Este tema muchas veces es pasado por alto, aunque hoy en día en los nuevos tiempos ya se habla un poquito más, pero por muchos años el tema de educación sexual fue pasado por alto. Y es que en todo este mundo de constante revolución, evolución, realmente necesitamos abordar este tema de manera informada, de manera comprensiva y para poder construir como esas bases sólidas para esas nuevas generaciones que vienen, para que ellos puedan entender qué pasa en su cuerpo,
qué significa realmente esta educación sexual. Y es que desde el lenguaje que nosotros como papás podemos usar, las conversaciones con los más pequeños, nos hará cultivar como estos espacios dentro de la sociedad. Cuéntanos de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad en la infancia. Muchos papás que no han tenido esa costumbre, esa educación sexual, se sienten incómodos cuando se habla de sexualidad. Inmediatamente tú dices educación sexual, te dicen, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar? Esos son temas de adultos y como que tienen esas dudas. Entonces es importante siempre, siempre cuando voy a empezar un taller, cuando voy a empezar una consulta, una asesoría en educación sexual y en prevención de abusos, siempre les digo a los papás, la sexualidad es todo lo que nosotros tenemos como seres humanos, porque es, vamos a decir que es el conjunto de todas las condiciones anatómicas, sociales, fisiológicas que nos componen a nosotros como seres humanos. O sea, hasta la parte social tiene que ver con la sexualidad, porque todo se trata de nuestro cuerpo, de la forma en que nosotros socializamos, de la forma en que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Entonces, la sexualidad lo es todo, básicamente desde que el ser humano es concebido, ya empieza a vivir lo que es su sexualidad. Y desde que nace, inmediatamente nace, empiezan, por ejemplo, los baños, los toques, las caricias y todo eso, incluso la lactancia materna, es parte de la sexualidad de un ser humano. Ahí comienza todo. Entonces es muy importante que lo sepamos porque desde el inicio, de hecho hay personas que me dicen, no, yo todavía no tengo que tomar el taller porque mi niño está pequeño. Entonces siempre le digo lo mismo, pero empieza desde el día uno, porque si empiezas desde el día uno, va a ser mucho más fácil. Todo va a ir como fluyendo mucho más fácil y mucho más si tienes la información. Así que educación sexual lo es todo. Básicamente todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida está dentro de lo que es la educación sexual. Claro, en diferentes ámbitos de ella, pero lo está. Incluyendo también, obviamente, las relaciones sexuales que no se pueden sacar de ahí. Claro, pero es importante que nos puedas explicar para que los papás que nos están escuchando o las personas que aún no son padres y que dicen, no, yo creo que este tema es de hablar en la adolescencia o ya en la adultez, es que realmente tú nos das esta perspectiva y esta imagen de educación sexual es desde el inicio, es todo, es lo que comprende el cuerpo humano, son las sensaciones, ¿no? Que podemos tener y que por mucho tiempo también fueron tabú, ¿no? O sea, hablar de estos temas tal vez era tabú, era como así que sensaciones. Sí, así es. Hablar simplemente del cuerpo y de lo que siente el cuerpo y de cómo se maneja el cuerpo de un niño, de un adolescente, para muchas personas es todavía tabú. De hecho, hablar, por ejemplo, de un tema que siempre es controversial cuando lo escribo, cuando lo hablo en algún video en mis redes, es la masturbación en la adolescencia e incluso en la parte de la estimulación infantil, que son los primeros, vamos a decir, los primeros años de vida del niño que los niños también se tocan porque tienen sensaciones que no son sexuales, sino que son sensaciones de bienestar, pero que no tienen nada que ver con lo sexual, que cuando llega la adolescencia, eso llega porque llega y es algo que nosotros no podemos cambiar porque es la naturaleza misma del ser humano. El poder entender que eso va a suceder sí o sí y que es mejor que suceda, em, quizá no nosotros dando el consentimiento, porque ahí es que muchos papás se equivocan y piensan que el niño o el adolescente tiene que pedirle autorización para tocar su cuerpo y realmente no es así, porque es su cuerpo y él tiene todo derecho de tocar su cuerpo, pero ¿qué pasa? Que es mucho mejor cuando nosotros estamos conscientes de que eso va a suceder o de que ya llegó el tiempo en el que puede estar sucediendo y que nosotros podamos conscientemente informar a nuestros hijos acerca de cuáles vamos a decir cuáles son los peligros que existen alrededor de esta acción, ¿verdad? De la masturbación en la adolescencia, porque existen riesgos que nosotros podemos minimizar muchísimo siempre y cuando estemos primero abiertos a conversar y abiertos a informar a los chicos. Claro, sí, eso es muy importante. Y cuando hablábamos también como de tabús, es que por muchos años se le dio nombres a las partes del cuerpo que no se llamaban así, sino le ponían como estos sobrenombres porque se No consideraban incluso las todavía. partes todavía, pero ahora siento yo que se escucha un poco más, no, ya podemos hablar vagina, vulva, pene, y ya incluso uno de adulto lo dice
y no siente pena. Yo me acuerdo en mi adolescencia, yo sentía pena de decir esas partes porque siempre decían la florecita, la galletica y le ponían nombres así en las que uno siempre que creció así, ¿no? Como sintiéndose culpables y decían las partes del cuerpo por su nombre. Sí, sí, de hecho todavía he escuchado personas, padres, que dicen, no, no, no se dice así, como que vulva, pene, como que eso es algo, aquí en mi país dicen, eso es una mala palabra. La mala palabra es la palabra correcta, el nombre correcto de la parte del cuerpo. Y realmente esa es una lucha, incluso con las redes sociales. Esa es una lucha diaria. ¿Por qué? Porque muchas veces el tú decir esas palabras en algunas redes sociales te hace que te veten un video, que te lo quiten porque dices esa palabra o porque muestras algo que es alusivo a esa palabra. Por ejemplo, tengo un video que me mandaron a quitar, no lo quité y me lo quitaron ellos, que es con estos muñequitos que tengo aquí atrás. Estos son mis muñecos de educación y son una niña y un niño. Y de hecho siempre los tengo ahí. Hay gente que me dice, ay, ese muñeco se ve raro ahí atrás, como que parece algo extraño. Pero esos son mis muñecos para yo educar. Esos muñecos tienen pene y tienen vulva. Y la idea es esa, que se pueda normalizar, que las personas estamos vamos a decir, nuestro cuerpo tiene esas diferencias claras y marcadas por alguna razón que es verdad que la naturaleza quiere que así sea. Entonces, lo primero es eso, tumbar creencias, tumbar tabúes culturales de la gente que piensa que decir eso es mala palabra y que enseñárselo a los niños pues es algo terrible. Claro, es más, enseñar a los niños, vamos a ver a lo largo de este podcast que va a ayudar a prevenir, a evitar esos abusos, porque los niños van a saber con nombre propio cuáles son esas partes íntimas, que son partes que son de ellos, que no se tocan o si se, o sea, digamos que pueden tocar porque necesito limpiarte como mamá o un pediatra, es con consentimiento, no te vas a sentir incómodo. Entonces ya vamos a ir hablando sobre esto. Quiero contarte que averigüé como las cifras de UNICEF que fueron en el 2022, que fueron las últimas, donde me dice que 2 de cada 3 niños y niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe sufren de violencia sexual en el hogar. La violencia realmente es que contra los niños y los adolescentes he visto que inicia como muy temprano, ¿no? Y o sea, empieza temprano y los acompaña hasta la adolescencia, según este informe regional de la UNICEF. Cuéntanos entonces, ¿cuál es esa razón tan crucial de proporcionar esta información sexual desde la infancia para poder pues contribuir en prevenir el abuso sexual en niños? Sí, y mira que te voy a hablar de la forma que es la forma más segura, que yo siempre le digo a los padres, enseñen a sus hijos, denle información a sus hijos, información objetiva y verdadera, porque los únicos que se van a proteger siempre, siempre, 24 horas, son ellos mismos. Y los papás dicen, no, porque es responsabilidad de la mamá y del papá cuidarlos y protegerlos de las manos peligrosas. Pero miren, realmente esas cifras están ahí y son una realidad porque la mayoría de esos niños, vamos a decir un 90 y tanto por ciento, que no tengo el tanto, ¿verdad? Claro, pero un 90 y tanto por ciento de niños y de adolescentes que son abusados por personas cercanas a ellos. Por eso empieza tan temprano el abuso, porque normalmente se trata de personas que viven en su misma casa o que viven alrededor de su casa, que tienen mucho trato con esos niños, que tienen mucho contacto. Entonces, por esa razón es mucho más fácil acceder y hacer daño a ese niño. Entonces, ¿cuándo sucede un abuso por una persona cercana? Normalmente no sucede de forma obligatoria o forzada, que es lo que uno normalmente ve como abuso sexual o un ataque sexual. No viene de una forma inesperada, rápida, con violencia, sino que viene de una forma mucho más inteligente, porque es que ese lobo que está ahí acechando, primero, normalmente no abusa de un solo niño, sino que siempre hay rastros y hay más. Lo segundo es que estudia a esa persona. Y yo le digo a los papás, desde el mismo momento en que el lobo empieza a observar a su víctima, empieza el abuso. No ha tocado a tu hijo, Dios, ¿verdad? No ha tocado a tu hijo, pero ahí mismo empieza, porque empieza la captación de la víctima.
cuando empieza a observar, a ver cuáles son los movimientos, qué le interesa de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, ahí empieza la captación. Entonces, ¿qué sucede? Que dependiendo de la educación sexual que tenga ese niño, de la prevención de abuso, va a permitir o no que esa persona se acerque más o menos. Vamos a decir que el abuso sexual no es solo penetración, que también esa es una cultura que tiene la gente. Ay, suerte que no pasó esto, suerte que no pasó aquello, como que todo lo demás que ha sucedido ha sido buena suerte. Y cuando nos damos cuenta de que el abuso sexual infantil es tanto más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, que tocar o hacer que un niño te toque o un adolescente es abuso sexual, que hacer que un niño o forzar, ¿verdad? O ayudar a que un niño vea pornografía infantil o pornografía de cualquier tipo, contenido pornográfico sexual, ver personas teniendo relaciones sexuales, todo eso se trata de abuso. Que incluso las palabras que nosotros podemos tener, hacia un niño o adolescente también pueden representar abuso. O sea, que son tantas las formas en las que nosotros, podemos darnos cuenta de que la gente puede abusar de los niños y de los adolescentes, que tenemos muchos más cuidados. Por ejemplo, en este tiempo de Navidad, de fiesta, de que se junta toda la familia y de que vamos al centro comercial y llevamos a los niños a tomarse fotos con personajes, ¿verdad? Estos personajes para los niños son personajes sagrados, porque son personajes en los que ellos creen que vienen, que le traen juguetes, que no sé qué. Pero ¿qué sucede? Que son personas que nosotros no sabemos quiénes son, cuál es su intención, no conocemos. Entonces, que yo le digo a los papás siempre, díganle al niño cómo debe comportarse delante de esas personas que no conoce y que son unas personas aisladas que van a ver un día y que probablemente nunca en su vida van a volver a ver. Entonces, les cuento de la forma adecuada, de que cuando te vas a tomar una foto con el personaje, te pongas a un ladito y lo abraces desde un lado, que no te sientes en sus piernas, que no te frotes en sus piernas, porque no sabemos cuál es la intención. Pero así mismo nos pasa que no sabemos cuál es la intención del primo que se vino a mudar a mi casa, del tío que vino de visita de fuera y no sé qué. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Diciéndoles claramente, existen personas buenas y personas malas, personas que hacen daño a los niños. Entonces, ¿qué es lo que no quiero que hagas? Esto, aquello. Por ejemplo, no te sientes en las piernas de las personas. Si alguien te dice algo que te hace o te hace, ¿verdad? Algo que te hace sentir incómodo, dilo de inmediato. Una de las cosas muy importantes y cruciales para prevenir el abuso es nunca decir que si alguien te hace algo, yo voy a hacerle daño, eh, usando palabras feas, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, no, porque si te hacen algo o si te llega a pasar esto, yo hago tal cosa, para no decir la palabra, ¿verdad? Como que van a hacerle daño a ese adulto que te hace daño a ti, el niño lo que va a tener es miedo. Entonces, no voy a decir lo que me está pasando, miedo a que suceda una tragedia en la familia. Entonces, hay que cuidar incluso mucho esas palabras. Siempre, mi amor es por ti, yo quiero cuidarte. Si tú llevas a cabo todas estas pautas que te voy dando, te vas a proteger mucho mejor cuando yo no esté. Si yo no estoy, no hables con personas que tú no conozcas. Y todo ese tipo de cosas que nosotros vamos como que son la vida diaria, nosotros con eso podemos ir educando a los niños para que se protejan a sí mismos. Claro, eso que dices es demasiado valioso e importante y quiero destacar algo y es cuando dices la vida cotidiana, como las acciones que hacemos en casa diario, incluso algo que yo aprendí es los límites de, incluso en un juego de cosquillas o en un juego donde hay contacto. Les hemos enseñado a las niñas que si ellas dicen no, ahí debemos parar. Por más que sea un juego, estamos haciendo cosquillas, pero si ella dice, para mamá, no quiero, o a veces que uno en Latinoamérica es como un poco más de contacto físico, entonces yo las agarro a besos así, digamos, en el cuello y las hago reír, pero si ellas ponen el límite, decirme, no más mamá, yo debo parar. O sea, es de inmediato y de esa manera también les enseño a poner sus límites en cuanto si alguien te está tocando algo y es un juego, pero no te está gustando, puedes utilizar el no y eso es un límite. Cuando dices no es porque es momento de parar. Entonces, qué importante es poderlo saber, porque eso es lo que pasa como padres.
pues es que es una gran responsabilidad y por eso estos espacios, este espacio fue creado para poder informar, o sea, llevar información a todas esas familias, personas que dicen, de verdad necesito entender qué puede estar pasando, cómo puedo ser una mamá informada con herramientas para poder enseñar. Mi querida, hablábamos hace un rato sobre ese tabú y quería hacerte una pregunta sobre eso y es cómo podemos fomentar esas conversaciones abiertas de sexualidad desde edad temprana, pero entendiendo que educar en sexualidad pues no es dar información que no se deba saber, sino que cada información tiene su etapa. Porque entonces vamos a decir, no, educación sexual, entonces ahora hablamos del cuerpo, pero entonces hablamos de relaciones sexuales. No, y cada etapa tiene su información, ¿no? Entonces, entendiendo eso, haciendo esa salvedad, ¿cómo podemos fomentar esos espacios en familia? Yo tengo un lema mío propio de mi maternidad y digo que no hay ningún tema en la vida de la que yo no pueda hablar con mis hijos. No hay ningún tema que yo no pueda empezar una conversación con mis hijos, porque yo siento, ¿verdad? En mi corazón, que la persona más segura, mucho más segura para mis hijos, además de su papá, soy yo. Que la única persona que le va a dar la información realmente para cuidarlos soy yo. Así yo me siento. Y eso me ha ayudado mucho porque de hecho, yo soy una mamá que me gusta mucho que mis hijos se eduquen, pero en ese tema de la educación sexual siempre lo recomiendo. Me gusta mucho que sean los mismos padres quienes lo hagan. La mejor forma es educarte tú como mamá, como papá, y estar abierto a recibir información y dar información. Estar abiertos a que cuando un niño o a un adolescente pregunta, es porque también está abierto a escuchar. O sea, no siempre hay que empezar la conversación, no siempre hay que decir, mira, ¿y qué está pasando con esto? ¿Y qué está pasando con aquello? No, porque el mismo niño es que te va a ir dando las pautas de qué va. Fíjate. El mismo niño, por su edad, te va a ir diciendo, ahora va esto, porque esto es lo que yo estoy preguntando, porque en esto es que tengo duda. Entonces, ¿qué sucede? Que si cuando el niño de 4 años y medio o 5 te pregunta cómo llegan los bebés al mundo, cómo llegué yo al mundo, y tú le inventas cualquier cosa, no le hablas con la verdad, luego el niño va a decir, porque el niño primero quiere saber cómo sale el bebé de mamá, ¿verdad? Cómo sale el bebé de la barriga de mamá. Esa es la primera fase. Después llega una fase donde el niño quiere saber cómo entra el bebé a la barriga de mamá. Entonces ahí es que los papás se traban y se ponen rojos y se ponen mudos y empiezan a buscar ayuda porque no tienen idea de qué decir. Entonces yo siempre le digo, ellos dicen, los papás preguntan y me gusta hablarlo con preguntas y respuestas porque ahí están las dudas. Los papás preguntan, ¿cómo le digo a mi hijo cómo llegó al mundo? Entonces yo, o mejor dicho, ¿cuándo se lo digo? Y yo cuando pregunte. Entonces dicen, ah, pero que tiene 4 años y medio y no ha preguntado, o tiene 7 años y ya me ha preguntado otras cosas que van después de eso. Ahí está vamos a decir, la clave del asunto. Y es que cuando el niño pregunta es porque está listo para ser respondido. De hecho, hay niños menores de 8 años que te van a hacer preguntas un poco más allá, te van a preguntar que qué tuvo que pasar para que el bebé entrara en la barriga de mamá. Entonces tú le tratas de explicar por encima, mira, se tuvieron que juntar un óvulo y un espermatozoide que entraron que están en la barriga de mamá. Y le haces la explicación más o menos gráfica, pero el niño quiere saber más. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? Eh, y es primero porque tienen otro tipo de educación en la escuela. Segundo, porque tienen influencia de amigos que saben más, que tienen otro tipo de información que no siempre es la mejor. Tercero, porque tienen internet. El internet es un amigo o es un enemigo. Entonces hay cosas que ellos van a ver por medio de su tablet, de su computadora, de su celular, que nosotros no estamos enseñando. Si le vas a entregar un celular, si le vas a entregar cualquier dispositivo con internet a tu hijo, tienes que informarle sobre cuáles son los riesgos que van a haber ahí. Y uno de los riesgos, obviamente, es el abuso sexual. Entonces, por ejemplo, ¿qué es abuso sexual? Enviar o recibir imágenes de personas desnudas. Tomar fotos desnudas o videos y compartirlos, porque inmediatamente compartes ese video, esa foto, ya no tienes control de ella. Ya tú no sabes
dónde va a ir a parar ese video, esa foto. Entonces ves cómo cada cosa se va anclando. Es como que el niño pregunta, yo respondo, porque luego la pregunta que viene es más compleja y la respuesta tiene que ser más profunda, necesariamente. Y me encanta que de verdad es como en el núcleo familiar, en casa de la persona segura, en este caso mamá, papá, puedan hablar de eso, pero para eso debemos estar informados para poder dar la información más precisa posible. ¿Cierto? Porque cuando no sabemos, yo te digo, yo me hice bolas, a mí ya me lo han preguntado y uno es que, y le da a uno como, y eso que yo he leído y para mí hablar de sexualidad se me facilita mucho más, pero explicarles porque uno siente que como tienen 4 años, 5 años, son como, aún así uno mismo tiene esos tabús, no podemos hablar de esto. Y cuéntanos cómo podría ser esa manera más específica de poderle contar a nuestros niños cómo llegaron a este mundo, cómo empezó todo. Bueno, sí, exacto. Esa es una pregunta que hacen mucho. Y siempre yo les digo, depende de la edad que tenga el niño, tú le vas a hacer una explicación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos comenzar con si ya hemos hablado de las partes del cuerpo, va a ser mucho más fácil. ¿Ves cómo una cosa va con la otra? Si ya hemos hablado de las partes privadas de mamá, de las partes privadas de papá y todo eso, es mucho más fácil decir, mi mamá tiene un aparato dentro de su panza que se llama útero, es una cosa que puso ahí la naturaleza para que las personas se puedan reproducir. En el útero están los óvulos y en el pene de papá o en el cuerpo de papá están los espermatozoides y ellos se tienen que juntar para que se haga un bebé. En la primera, vamos a decir, primeras ocasiones, los niños van a quedarse ahí. Van a entender que simplemente papá y mamá ponen cada uno una cosa. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño viene y pregunta que cómo debe, que qué debe pasar para que se junten, entonces ya tú no vas a ir a decirle exactamente lo que sucede porque es sin detalles, o sea, le vas a dar la información precisa, pero sin detalle. Bueno, en esos momentos de amor de papá y mamá, donde papá y mamá están solos en la habitación, eso sucede. Eso solo puede suceder entre papá y mamá, entre personas adultas. Tú ves, se le va marcando esas pautas para que ellos sepan que los niños no, los adolescentes no, sino que son los adultos. Esos son los momentos de amor, de caricia, de abrazos de papá y mamá. Y así tú lo vas llevando. Claro, va a haber un momento, y es que aquí hay que tenerlo bien claro, va a haber un momento en que el niño no te va a preguntar que si mamá y papá se abrazan y no sé qué. Ellos van a ir haciendo preguntas cada vez más profundas. Obviamente un niño de 7 años te puede preguntar eso y quedarse feliz con esto, pero un niño de 10 años te lo va a preguntar y tú vas a tener que explicarle exactamente qué es lo que sucede para que se forme un bebé. Y no tiene nada de malo. Entonces, no queremos nosotros ser gráficos, no queremos ser gráficos, ni mostrar imágenes de no ser necesario, pero ¿qué sucede? Que nosotros no lo hacemos por cuidarlos a ellos, pero entonces viene la situación de que ellos buscan la información. Y es tan sencillo encontrar información en Internet de cualquier tipo y es tan inseguro. Por eso es hacer énfasis y es tan importante que desde el núcleo del hogar nosotros tengamos esa conversación, ese espacio para que ellos puedan empezar a informarse desde, o sea, con nosotros. Sí, puede que la información les llegue, pero si ya hay algo que mamá, papá me dice, tengo un espacio y digo, mamá, puede ser, ¿no? Vi esto, me dijeron esto, ¿qué significa? Pues probablemente ahí es donde se abren estos espacios seguros de los que estamos hablando y que son tan importantes. Sí, claro. Y a veces es importante también, y tenerlo bien claro, que hay temas en los que ellos no, vamos a decir, ellos no lo van a introducir mucho más cuando están grandecitos ya, después de los 10 años, porque simplemente se dan por enterados. Y eso ahí hay riesgo también. Ellos se dan por enterados. Por ejemplo, la primera vez que mi hijo de 14 años y yo hablamos sobre lo que la homosexualidad y todo este tema, fue porque en algún momento de la vida él dijo algo y dijo que es gay una persona. Y yo le dije, ¿y sabes lo que es eso? Y él me dijo, sí, mami, una persona que tiene preferencia por su mismo sexo. Y yo me quedé como que, ok, ¿dónde lo aprendiste? Porque me dio una curiosidad tremenda que nunca me lo preguntó y él me dijo, bueno, yo estaba en un lugar público y estábamos viendo un juego de fútbol, cuando eso él jugaba fútbol, y yo estaba sentada al lado de unos adultos para que veas.
estaba sentada al lado de unos adultos y ellos estaban hablando sobre eso. Y yo escuché y yo le digo, ¿y por qué cuando escuchaste eso no me preguntaste? Y él me dijo, no, porque me quedó claro. Ya, simple, él me dijo, me quedó claro. Entonces ahí viene el asunto de que tú dices, ok, le quedó claro, pero realmente le explicaron todo. No, porque ellos estaban en una conversación donde hablaban de una pareja de personas del mismo sexo. Entonces, a veces ellos se dieron por enterado de una información que es crucial que la sepan por ti. Quizás no eso, porque ya eso es un poquito más complejo, vamos a decir, y no todos los papás quieren hablar del tema, porque el hablar de ese tema me da miedo, me da miedo. En la mayoría de los temas que nosotros no hablamos con los niños acerca de la sexualidad es porque nos da miedo. ¿Miedo de qué? De que mi hijo sea así, de que mi hijo, por yo darle esa información, quiera ser así. Y realmente pienso que no es así. Y es un tema que no hablo mucho precisamente por la controversia que puede traer entre las familias con las que trabajo. Pero eh, también es un tema importante y que en algún momento de la vida hay que trabajar. El tema también, por ejemplo, de la masturbación en la adolescencia es un tema que hay que trabajar para la prevención de abusos. ¿Por qué? Porque por medio de esta acción un niño o un adolescente se puede ver comprometido, ¿verdad? Su sexualidad puede tener un riesgo porque en mi país, que es República Dominicana, se ha usado mucho por mucho tiempo y esas son las cosas que yo he escuchado de personas, ¿verdad? De mis antepasados, que se utilizan formas de llevar a cabo la masturbación en lugares públicos, entre niños, y haciendo competencias y haciendo no sé qué, y que te dicen que yo primero, tú después, no sé qué. Entonces lo hacen en grupos. Y esas son costumbres que de campo, de pueblo, no sé. El asunto es que yo no quiero que mi hijo se exponga a hacer eso delante de otras personas, no importa si son de su misma edad o mayores. ¿Por qué? Porque eso le puede traer un riesgo. Porque no todos los chicos tienen la misma intención de simplemente pasar por esa etapa y divertirse, sino que pueden tener también otro tipo de cultura, otro tipo de crianza y también tener sus propias experiencias de abuso y querer entonces abusar de otras personas. Entonces, y esto es muy importante, para prevenir yo tengo que informar. Y cuando conversamos acerca de este tema con los niños, mi amor, tú sabes lo que es la masturbación, se quedan como que en el aire. Entonces, si te pregunto qué es la masturbación y entiendo que deberías saberlo, ¿qué hago? Me dirijo a una palabra que sea utilizada coloquialmente donde vivimos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, aquí hay una palabra que se utiliza, que es la paja, que también es lo mismo. Y, y los niños lo manejan con ese nombre. Cuando les pregunté a mis hijos si sabían lo que era la masturbación y no sabían decirme exactamente, yo le dije, ¿y esto lo saben? Entonces dijeron, ah, sí, eso es lo que siempre unos amigos me han preguntado que si yo hago o que si no hago. ¿Ves? Entonces yo, ok, entonces de lo que están hablando es de esto. Y cuando te preguntan, y aquí viene lo importante, cuando te preguntan si tú haces o no haces eso, la respuesta es, si yo lo hago o no lo hago, es mi tema. Es privado, no tengo que decírselo a nadie. Y eso siempre debe pasar en la privacidad de mi habitación o de mi baño, donde nadie pueda verme o tocarme. Y no tengo que informarlo. Y yo le digo a ellos, ni siquiera a mí ustedes tienen que informarme si lo hicieron o no. Simplemente no quiero que se lo digan absolutamente a nadie, porque eso nadie tiene que saberlo, porque es su cuerpo. Así como ustedes no le dicen a nadie, me bañé, me sequé, vamos a decir, me rasuré, me quité todo, me higienicé, ¿verdad? Mis partes privadas, eso tampoco hay que contarlo, porque eso es suyo, privado de ustedes. Qué importante. Mira qué importante porque incluso en algún momento de mi vida escuchaba como la masturbación es malo, es pecado, eso es del diablo en familias pues que son religiosas, que Dios te va a ver y eso es cochino, ¿no? Entonces claramente empieza uno como a pensar, esto está mal y seguramente si en algún momento uno ya de adulto, porque uno carga con todo eso de la infancia, ¿no? De pronto esos comentarios, de esas conversaciones sin mayor fondo, sino que simplemente escuchamos. Entonces, si nuestro hijo, nuestra hija nos llegase a preguntar algo así, incluso podríamos responder de esa misma manera,
porque no estamos informados, porque venimos con una carga generacional bastante grande donde probablemente vamos a reaccionar de la misma manera, como no, ¿qué te pasa? Eso, de eso no se habla o eso es sucio. Entonces, por Los eso muchachos no seguimos. hablan de eso, aquí dicen. Ah, sí, exacto. Entonces, de verdad que es súper importante que en todo esto es informarnos y mira que tú nos estás dando estas herramientas de cómo poder abordarlo. Esto es privado. Me encantó eso. Así como tú no le dices a alguien que te bañaste, que te aseaste, asimismo es algo que si te lo preguntan, eso es tuyo, es privado. Y como dijiste, ni siquiera mamá, porque a veces sentimos, pero a mamá sí le tienes que decir en qué momento, pero mira que tú ahí ya estás dando esas pautas y esos límites, no tienes que decirle a mamá. Es en esta parte, ¿no? De si te masturbaste, eso es algo que es tuyo íntimo y que nadie te vea. Mi querida, con todo esto que tú has visto, has leído, con las familias en las cuales has tenido como este contacto para poderles informar, trabajar, ¿cuáles han sido los obstáculos que has enfrentado al abordar este tema de sexualidad en la infancia? Uno de los obstáculos y que trae mucha controversia es la parte de que la gente dice que eres exagerada, que como que piensas mucho en eso. La exageración viene, por ejemplo, a raíz de videos que he hecho y de hecho hay uno que está viral ahora mismo, hace unos días, que es el de las cosquillas, que tú lo mencionaste. ¿Por qué trae controversia? Porque la gente ve como exagerado el asunto de que tú quieras prevenir. Y no solo que quieras prevenir, sino que con cosas que pasan en la vida, porque no quiere decir que quien te hace cosquillas te quiera hacer daño. Y esto es muy importante. No, quien te hace cosquillas quiere verte reír, pero haciendo cosquillas y jugando a las cosquillas, nosotros podemos enseñar límites. Y aquí es que la gente como que no conoce, vamos a decir, no conoce límites y piensan que estoy siendo exagerada y que si me hacen cosquillas es porque me están haciendo daño. No, si te hacen cosquillas y tú dices para, ya no más, tú estás enseñando al niño, si paras de hacerlo, que tiene derecho, que su voz vale, que su voz es escuchada. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? No es dejando de jugar a las cosquillas, es permitiendo que tenga sus límites y que cuando dice pare, tú puedas parar, para enseñarle que su voz es escuchada, que su voz tiene valor ante las demás personas. Claro, entonces aquí la gente dice, por ejemplo, no, porque que diga para no va a hacer que un abusador pare. No, es verdad, tienes razón. Si el abusador está forzando, no va a parar porque tú digas para, probablemente. Pero si el abusador está captando y está tratando de tocar y el niño dice para, eso para al abusador, porque lo que alimenta a una persona que hace daño a niños y adolescentes es el silencio, es el aliado principal, el silencio, el secreto, el saber que por la situación que sea, por amenaza o por convencimiento o por regalos, ese niño, ese adolescente no va a decir nada. Sobre todo si no ha sido educado, si nadie nunca le ha dicho, cuando esto pase, di que paren. Si ves algo parecido a esto, aléjate, o di algo, o grita, o muerde, o patea. Nada de eso se lo informan muchas veces a los niños, entonces no tienen ni idea de cómo actuar. Entonces, por ejemplo, este cuento me gusta mucho, no creo que se vaya a ver muy bien. A ver, aquí. Este cuento me gusta muchísimo, se llama Ojos Verdes y es un simple cuento de un niño que su mamá siempre le dice que no salga del parámetro del patio, que no debe irse a otras casas solo, que no debe hablar con desconocidos, pero nunca jamás le dice qué es lo que puede pasar si llegase a pasar esto. Entonces, un día, no le voy a contar el cuento, solo un spoiler pequeñito, un día el niño se le va la pelota para afuera y empieza a buscar la pelota y llega a casa de un vecino. Entonces, él solo sabe que lo malo que está haciendo es salir del patio, salir de esa reja que divide su patio con el de los demás. Él no sabe que lo que va a pasar ahí afuera o lo que puede pasar ahí afuera es lo malo que le va a pasar. Entonces, surge el inconveniente de que le decimos al niño, no hables con desconocidos, no salgas a la casa del vecino sin mí o tal cosa. Y el niño no sabe que lo malo que puede pasar ahí es que le hagan daño, no que salga de la casa sin el permiso.
Entonces, por eso es que hay que decirle, porque puede suceder esto, porque puede haber una intención contigo y todo ese tipo de cosas. Cuando somos claros, los protegemos mucho más. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. ¿Quién es el autor del libro? ¿Nos lo puedes mostrar otra vez? De pronto las personas que Vamos a les ver si. interesa poder adquirirlo. A ver, Ojos Verdes. Ujú. No hay un autor específico, sino que es Ok, como, esto es como una fundación ok, que hace esto. Se llama CEAPA. Dice, dice autora Sara Arteaga Gormas y Luisa Fernanda Llagues ok. o Yagüez, no sé, algo así. Sí, pero si lo buscas ojos verdes sobre prevención de abusos, te aparece y lo Probablemente incluso se aparece. puede descargar. Me encanta. Sí, Me encanta. Hablabas que en estas festividades que acaban de pasar, donde se reúnen familias, primos, personas que tal vez no veíamos desde hace mucho, y ahorita por eso quería traer este podcast como iniciando años sobre este tema, para que como padres pudiéramos estar mucho más atentos. Y quiero que nos cuentes cuáles son esas señales comunes de abuso. Sí, entonces digamos que decimos, no, estuvimos en contacto con familia, desde lo que yo pude hacer lo mantuve seguro, pero cuáles son tal vez esas señales que como padres nos pueden prender alertas ahora iniciando año después de tener toda esta relación social que nos trae las festividades navideñas. sí, claro. Es muy importante hablar de las señales y hacerles saber a ustedes que nos escuchan que no necesariamente estas señales significan que pasó eso, pero hay que ser, vamos a decir, qué tanto se repite, qué tantas cosas de estas se dan para yo tener una idea de si pudo pasar algo y mucho más a qué se vio mi hijo enfrentado, ¿verdad? Lo primero es que un niño que ha sufrido, que ha sido víctima de algún tipo de abuso de cualquier tipo, y volvemos a lo mismo, no solo físico, sino hasta porque le hayan dicho algunas palabras que le hayan hecho sentir incómodo o propuestas que le hayan hecho sentir incómodos, es, por ejemplo, no querer saludar o saber de la persona que le hizo daño. Desde hoy, por ejemplo, desde ese fin de semana que estuvimos juntos, ya no quiero saber de tío y tío o tía, ¿verdad? Ya no me gusta, ya no quiero saludarlo, ya no lo quiero buscar, ya si viene a la casa yo me alejo. Esas son las primeras señales. Las otras son, por ejemplo, depende de la edad que tenga el chico, si es adolescente, si es niño, puede tener regresiones en cuanto al control de los esfínteres, puede tener pesadillas, puede tener incluso síntomas físicos como dolor de cabeza o dolor de panza, como dicen los niños. Pueden aparecer, por ejemplo, problemas para socializar. eh, Obviamente pueden aparecer molestias físicas como son irritación en la parte íntima, sea en el ano o en la vulva o en el pene o en el ano, ¿verdad? Pueden aparecer manchas, o sea, cosas como que pueden ser de violencia física, pueden aparecer también y hay que poner mucho cuidado, infecciones de orina, infecciones en el área vaginal, todo ese tipo de cosas. Además de eso, lógicamente están las palabras. El niño puede decirte cosas que te hacen entender que algo es raro está pasando. Por ejemplo, ya no me gusta esta persona, ya no quiero ir a ese lugar, ya no me lleves más a ese lugar. eh, Cosas así como que te hacen entender qué pasó en ese lugar que tú no quieres volver. A menos que el niño haya sufrido una caída, un incidente que tú digas, bueno, no quiere ir al río porque casi se ahoga. Pero si eso no sucedió, entonces, ¿por qué situación no quiere el niño ir al río? No quiere ir a la piscina, no quiere ir a la playa, donde sea que se haya visto con esa familia. Entonces, eh, por ejemplo, es un poco difícil cuando se junta mucha gente y eso lo vemos en Navidad y Año Nuevo y estas festividades, que es difícil como que no se relacionen de más las personas, los primitos, los tíos, los sobrinos, porque estamos conviviendo, estamos juntos y probablemente en poco espacio para tanta gente. Entonces ahí obviamente lo más importante ya ha sido la prevención, lo que yo he dicho antes de llegar a ese lugar, pero saber que al estar en contacto con tanta gente que no está en contacto normalmente, pues puede suceder cualquier cosa y que estemos atentos a esas señales que pueden ir surgiendo. Cuando hablas también de prevención, hay algo
de lo que también he leído y ponemos en práctica y lo he escuchado también de amigas y es la manera en que saludas a esas personas que no ves, cómo te sientes, te gustaría chocarlo, decir así o a esta persona así, darle un abrazo y muchas veces las familias no entienden eso, es como es un mal educado porque no saluda de beso a la tía, al abuelo no le dio el abrazo porque hace mucho no lo veía y a veces a nosotros las familias de esta época de que estamos un poco más informadas y que sabemos que hemos venido durante todo el año trabajando en prevención, explicar eso como no, pero sí lo está saludando, pero es la manera en la que él quiere saludar. Entra también en todo este conflicto uno como papá, ¿no? Para no obligarlo, porque a uno sí lo obligaban a saludar, pero vaya y dele el abrazo, dele el beso, ¿por qué no dio el beso? ¿No? Era este tipo de contacto. Entonces, una manera de prevenir también es enseñarle a saludar de diferentes maneras a todas estas personas, como tú dices. Es algo que se tiene que dar en festividades, es un tema social, pero ¿cómo prevenimos desde antes, ¿no? Desde siempre que el niño se sienta seguro teniendo este contacto con estas personas. Sí, claro. Bueno, uno siempre trata de educar a los adultos también, de decirles, si no quiere saludar de abrazo y beso es porque no se siente cómodo, porque en ese momento no quiere hacerlo. Y hay que educar mucho a los adultos en cuanto a eso, pero los adultos a veces entienden mucho menos que los niños, porque para nosotros es más fácil a veces enseñar al niño a decirle, no, no tienes que saludar si no quieres o no tienes que hacerlo en la forma en la que la otra persona quiera, pero a los adultos es que les cuesta. Este niño lo están criando mal, porque este niño no saluda. Entonces, ¿qué hacen? Que hacen que el niño se cuestione y diga, está mal mamá, está mal papá, ¿quién está mal? Estoy mal yo. Es importante intentar, ¿verdad? Por lo menos educar a los adultos. Pero sí que yo hago, por ejemplo, con el asunto de sentarse en las piernas. Hay personas que tienen el instinto de sentarse a los niños en las piernas, no porque le quieran hacer daño, sino porque tienen ese instinto de que qué fácil es, como que, ay, te siento aquí si estás hablando conmigo. Entonces, sí yo he tomado, por ejemplo, la iniciativa de que no importa quién sea, no importa quién sea, mi hija se acerca, la sientan en las piernas y yo le digo, mi amor, que hemos hablado sobre sentarse en las piernas de los adultos, delante del adulto que le está sentando en sus piernas. No le hablo mal al adulto, no le hablo mal al niño, pero que hemos hablado de sentarse en las piernas. Entonces, si el adulto pregunta, le explico. Nosotros tenemos como regla que no se pueden sentar en las piernas de nadie, porque no sabemos cuál es la intención de otro adulto que no eres tú, pero así queremos cuidar a nuestros hijos. Entonces, así mismo como yo le digo, y la idea es poder corregir esa postura, ¿verdad? Delante de los otros adultos para que no lo vean como algo malo que quiere hacer el niño, como un rechazo del niño, sino que hemos hablado de este tema, que yo te estoy cuidando. Y si es un adulto malintencionado, dice, con este niño están hablando, a este niño lo están previniendo, con este niño no me meto. Claro, qué importante. Mi querida, estas son unas formas de fomentar esa comunicación abierta, ¿no? O sea, durante todo el año teniendo como estas reglas, enseñándoles, pero tú como profesional, cuéntanos qué otras formas podemos fomentar esta comunicación para que los niños se sientan seguros, hablar de lo que sienten, de las experiencias, de lo que han oído. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Como les explicaba al principio, la vida cotidiana nos va llevando a que es muy bueno y es una práctica que recomiendo para la vida y para todos los temas que tengan que trabajar con sus niños, la lectura. Ya les recomendé un cuento, hay muchos que tratan sobre, hay uno que se llama Esther Grita, que es como qué hace ella si algún adulto la está tocando. Hay muchos cuentos que se pueden utilizar para la prevención, que son cuentos simples, que hablan del cuerpo, que hablan de hay incluso videos también que hablan sobre estos temas, como el libro de Sebas, que te dice, mamá me dice todo lo que no debe suceder en mi vida para que yo esté bien. Y son temas así como de prevención de abuso. Estos muñecos que yo utilizo, perdón, estos muñecos que yo utilizo son mis muñecos educativos, pero son juguetes. Son muñecos de juguetes, bebés que simulan bebés. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchos papás tienen miedo de comprar estos muñecos a sus hijos. No, porque de hecho yo tuve una paciente, ella no era mi paciente, era una conocida. Me regaló un muñeco que tenía pequeñito, que lo tengo por ahí, porque tenía pene.
que ella no quería que sus hijos tuvieran eso en casa, porque le daba miedo. Simplemente el que una niña tuviera un muñeco que tiene un pene, le daba terror. Sin embargo, para mis hijos, para mi hija, que es la pequeña, son aliados. O sea, para ella es muy feliz buscando la ropa del bebé en la tienda y buscando a ver si tienen partes privadas reales. ¿Ves? Por ejemplo, este tiene todo, todas las partes de un varoncito. Y a ella le gusta mucho buscar en las tiendas porque ella dice, solo le ponen la ropa azul o rosada y dicen que es niño o niña, pero eso no es real, ella dice. Porque realmente por ahí empieza todo. Tú vas a la tienda a comprar juguetes y en la tienda de juguetes no en todas te venden un bebé que tenga sus partes privadas reales. Te venden un bebé con una ropa que te representa el ser niño o niña, pero eso no necesariamente es así. Y en la parte íntima es liso. Aquí en Colombia realmente no los he visto, o pues para mis hijas no les he encontrado, exacto, con partes reales. Exacto. Por ejemplo, tenemos también juegos. Esto es un juego interactivo, es un rompecabezas que habla de las partes del cuerpo. Entonces, dentro de las partes del cuerpo tenemos que, bueno, aquí afuera no lo representa, pero el rompecabezas trae las partes, así mismo como trae eh, pie, mano, cabeza, boca, no sé. También trae, mira, si te fijas, este es el recuadro donde debe ir boca, pelo, barriga, brazo, pero también pene, vulva. ¿Ves? Es un rompecabezas donde el niño va a armar un cuerpo, pero eso simplemente le va a enseñar cuáles son las partes de su cuerpo y sobre todo, ahí entonces aprovechamos y enseñamos cuáles son las partes del cuerpo de esas que están ahí que no deben ser tocadas por nadie que no sea yo mismo o que no sea la persona que me cuida directamente, porque también es importante nosotros poder prevenir al niño sin meter miedo de que todo el que está alrededor de él le va a hacer daño. Y eso es importante, porque de hecho, por ejemplo, lo que decías al principio es, mi hijo va a visitar al pediatra y tiene que saber que el pediatra sí puede verle desnudo, que el pediatra sí puede tocar, porque el pediatra está analizando su cuerpo, revisando su cuerpo, pero que nunca lo va a hacer sin la presencia de papá o mamá, que siempre voy a estar ahí contigo. Eso no va a suceder eh, de manera solitaria. Y esas son las cosas que le enseñan al niño. No todo el que se me acerca y me toca es para hacerme daño. Entonces también, por ejemplo, enseñar al mismo niño a higienizarse, a bañarse solo cuando no estés, es algo que le va a proteger. ¿Por qué? Porque aquí en República Dominicana se utiliza mucho lo que es tener nanas o personas de servicio que te ayudan en casa y es bueno que el niño haga esas cosas por sí solo, aunque cuando tú estés en casa revises, verifiques que todo esté bien, que todo esté higienizado correctamente, pero la idea es que aprenda a hacerlo por sí solo para que no tenga la necesidad de que alguien le esté todo el tiempo tocando sus partes. Claro. Alguna vez alguien me hizo una pregunta sobre de a qué edad los niños deben dejar de bañarse con mamá y papá. Bueno, esa es una de las cosas que yo recomiendo muchísimo, que los hijos vean a los padres desnudos, por lo menos durante la primera infancia, porque el ver el cuerpo desnudo de otros va a hacer que ellos minimicen esa curiosidad, porque es algo natural del ser humano que tenga curiosidad por saber cómo es el cuerpo del otro. Yo tengo esto, yo quiero saber qué tiene el otro. Eso es algo natural. Entonces, eso minimiza mucho la curiosidad porque hace que el niño conozca cosas que va a querer saber. Papá, ¿por qué tú haces pipí parado? Mamá, ¿por qué tú haces pipí sentada? ¿Por qué sangras? Todo ese tipo de cosas que también son importantes. El niño las va a aprender de forma cotidiana, viviéndolo con sus padres. Entonces, ¿qué yo le digo a los padres? El mismo niño te pone el stop, te dice, ya no quiero que me veas, ya no quiero bañarme contigo, mm, por lo que sea, por su propio pudor, porque ya no le agrada, lo que sea. Pero lo que no puedes hacer como papá, si ya te has bañado por tiempo con tu hijo, te ha visto desnudo, bueno, y el día dice para, pues para, ya no se ven más. Pero lo que no puedes hacer es, si nunca lo has hecho, si nunca has tenido esta práctica como una costumbre, empezar a hacerlo con un niño grande.
Si tu niño es pequeño, pues perfecto, pero si tu hijo ya tiene 7 años y tú dices: "Ya yo no lo hice", ya no lo tienes que hacer, porque ya el tiempo de hacerlo pasó. Y si lo comienzas a hacer con un niño o una niña de 7 u 8 años, se va a ver extraño. Él lo va a sentir extraño, porque ahora porque no lo ha ¿ves? hecho. Ujú. Entonces, sí, exacto, el bañarse y el dejarse ver desnudo de los niños tiene que surgir de manera natural desde que el niño es pequeño, para que lo vea como algo natural. Sí, me encanta. Me encanta, mi querida. Y es que en general ya llegamos como al final de nuestro podcast y quiero decirte que aprender sobre sexualidad infantil realmente es fundamental a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, darles a conocer su cuerpo, darles a conocer cómo también se relacionan las personas desde el hogar. Es realmente muy valioso, muy importante fomentar este lugar seguro para hablar, para preguntar, para aclarar dudas y como padres, por supuesto, informarnos para nosotros poder informar. Esto es como lo más importante de verdad en todo este proceso. Mi querida Giovanni, mil gracias por este espacio, por tu tiempo, por todas estas herramientas, información que nos llenaste el día de hoy para empezar este nuevo año, de verdad, informadas en este tema que debe ser relevante. Así es, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo feliz, feliz de poder educarles. Cualquier duda que les haya quedado después de este pedazo, ¿verdad? De podcast que está tan bueno. Vayan a mis redes sociales, ahí van a encontrar muchísima información. Todas mis recomendaciones de películas, de videos, de programas y de todo eso también lo van a encontrar ahí. Siempre les digo a los padres cuando vayan a comprar un libro, cómprenlo con un fin, con un objetivo de enseñar algo, cómprenlo para enseñar algún tema. Igual cuando vayan a dejar que sus hijos vean caricaturas en YouTube o ese tipo de cosas, que también tengan un fin. Hay muchísimas canciones muy chulas que son recientes, que son sobre la prevención de abuso, sobre mi cuerpo no, o mi cuerpo es mío, y que también van a ayudar a sus hijos con lo que es la prevención de abuso. O sea, que siempre busquen información que sea objetiva para enseñarles a sus hijos un tema y que sea de forma divertida. Me encanta, mi querida. Recuérdanos tus redes sociales, cómo más las personas te pueden encontrar, tienes página web, cómo pueden acercarse a ti y también a todos estos recursos que nos estás diciendo. ¿Tienes de pronto alguna destacada en tu cuenta? Sí, claro. En mi cuenta que es psicóloga Joanny Quiroz, pueden encontrar en historias destacadas, pueden encontrar un link donde van a encontrar mis correos, mis teléfonos para consultas. Pero sí hay historias destacadas que hablan de sexualidad, de prevención y de todo eso, donde encontrarán todos los materiales y eso que utilizo. Muchísimas gracias. Igual vamos a dejar toda tu información en la descripción para que vayan, te busquen, para que también te hagan preguntas y esperamos de verdad, de todo corazón, que esta información haya llegado al corazón de cada una de las familias que nos escuchan. Así que mil gracias, mi querida. Gracias por la invitación. Y a ti, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Si esta información fue de tu agrado, no se te olvide hacérnoslo saber por medio de un like, enviándoselo a alguna familia que tú creas que es necesario que esta información realmente llegue a muchas familias, a muchos oídos. Así que la única persona que nos puede ayudar a difundir esta información eres tú. Así que mil gracias por habernos acompañado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.